Buenas tardes, Leonor. Muy buenas tardes, Leo. Mira, vamos a hablar de un tema que es extraño el título. Los oyentes ahora les va a parecer, bueno, ¿qué es eso? Los enemigos silenciosos del ser humano. Y vamos a dividirnos eso. Yo te voy a hablar de los enemigos silenciosos a nivel del cuerpo. Como médico, hay unas enfermedades que son silenciosas. Y tú me vas a hablar de los que tú conoces, esos enemigos silenciosos del ser humano que tiene alrededor en el entorno. Así que, bueno, empezamos. Háblame tú de lo tuyo. Yo creo que como bien dices, el ser humano está expuesto permanentemente a una serie de enemigos silenciosos que son terribles. Yo me atrevería a decirte que uno de los primeros enemigos, tanto en las relaciones como en el propio ser, es el aburrimiento. Mira qué interesante. Me Ese es encanta un enemigo eso. que penetra de pronto y que te va mermando tus condiciones, te va creando una tristeza, una depresión y muchas veces caes en la enfermedad. Bueno, ahora háblame tú de los No, te tuyos. iba a propósito del aburrimiento. ¿No crees que la costumbre sea también un poco enemiga Claro, silenciosa, sobre todo enemiga silenciosa del amor en la de pareja? la pareja, por supuesto. Son Sí, enemigos que hay que estar alerta, hay que estar con los oídos, la vista, el conocimiento abierto para saber en qué momento empiezan a penetrar en nuestra alma. así es. Yo voy a tocar tres enfermedades que son silenciosas y que precisamente son graves porque el ser humano no las distingue. La primera, obviamente, es la diabetes, que todos sabemos que la diabetes es el aumento de la glucosa en sangre, que la glucosa es un tipo de azúcar, y ella es una enfermedad que es de dos tipos: diabetes 1, que es la hereditaria, la diabetes tipo 2, que tiene factores hereditarios, pero está asociada generalmente con la obesidad, y el paciente no la reconoce, no sabe que es diabético, porque no va al médico, por lo que fuera. Y al final termina pues destruyendo el organismo. Entonces yo creo que lo más importante es reconocer este tipo de enfermedades. La otra enfermedad silenciosa es la famosa hipertensión arterial. Tampoco la gente no sabe. ¿Cuántas veces yo en mi consultorio le he preguntado a una persona: ¿tú has ido al médico? No, yo primera vez que vengo. ¿Qué edad tienes? 48 años. Le toman la atención, me pasan el reporte y resulta que la persona tiene una hipertensión terrible. ¿Cuántos años tiene esa hipertensión rodando en ese cuerpo y produciendo daños en ese cuerpo? No se sabe. Y al final termina siendo una persona que con una propensión al desgaste y a la calidad de vida, porque va a tener que tomar unos medicamentos por siempre porque no se cuidó al principio. Y mi consejo fundamental en estos casos es que tienen que ir a prevenir las enfermedades. Sí, yo creo, Leo, que ya que estás tocando ese tema, te diría, también hay un grandísimo problema que tú lo habrás visto como médico. Hay mucha gente que prefiere apagar las señales, negar la enfermedad. Negar la enfermedad es cerrarle la puerta a las alarmas que se te encienden. Y eso también es parte de los enemigos silenciosos del alma, porque muchas veces vemos cosas que no queremos ver. Entonces hay un enemigo silencioso también, que es cuando queremos acallar nuestra propia conciencia. Yo creo que dentro de nosotros siempre existe esa lucecita roja que nos indica el peligro, que nos indica la alerta. Y nosotros muchas veces preferimos ignorarla y seguir por el camino que ya traíamos. Otro enemigo silencioso que es terrible es la envidia. Todos esos sentimientos nefastos que nos drenan, que nos acaban, el odio, los chismes, el rumor, Leo. La calumnia. La calumnia que viene del Tremendo. pero la calumnia empieza siendo un rumor, ¿entiendes? Un chisme inofensivo que como que tú lo vas repitiendo o lo vas permitiendo dentro de tu alma y terminas magnificándolo, convirtiéndolo en una calumnia. Fíjate que además de que una vez leí un libro, fue un libro, no, un capítulo de un libro que se llamaba La fama y el rumor. Que la fama es una forma de ser enemiga tuya. La gente cree que ser famoso es maravilloso y resulta que es uno de los peores enemigos del ser humano, la fama. Porque es una apertura a ser juzgado permanentemente por la sociedad
por el entorno donde vive, por quien sea, porque de alguna manera, y sobre todo hoy en día con las redes sociales, tú a una persona X va y le escriben un Twitter y lo pueden destruir porque era famoso y le pueden inventar. Sobre todo, no sé si te has dado cuenta, lo que está muy en boga hoy en día, el acusar a las personas de abusos sexuales. Y yo he visto cómo, sin que sean personas que yo conozca, a artistas connotados, acusados de que hace 30 años el señor me rozó con una mano y abusó de mí. Sí, ese es un tema que da para mucho, que se puede tocar de otras maneras, pero ya que tú tocaste lo de la fama, yo te diría que hay otro enemigo silencioso, que es el ego. Porque cuando tú sientes que eres famoso o que tienes alguna connotación importante en tu vida, viene el halago, la seducción. Y eso es terrible, Leo. Si tú caes en esa propia trampa de que eso te haga creerte más que los demás, o de que eso te confunda dentro, caes también en un enemigo silencioso que al final termina quemándote o destruyéndote dentro de todo eso. Yo creo que hay que tener los ojos, los oídos y la conciencia muy abierta sobre todo este tipo de seducciones que también nos confunden muchas veces, Leo. Pero tienes otro enemigo silencioso que es lo opuesto, que es la minusvalía. También. Cuando tú te sientes de menos y no te das cuenta que es que no te hallas en un sitio porque tú mismo no te sientes bien contigo mismo. Esa minusvalía y esa disminución de tu capacidad de convivir con los demás, eso es una forma de tener un enemigo silencioso. Y los famosos miedos son enemigos silenciosos que te alteran y te producen hasta ataques de pánico en un momento dado. ¿Te acuerdas de esta amiga común que teníamos que tenía un terrible miedo a montarse en aviones? Y no ha podido superar eso y todavía no viaja porque tiene ese enemigo silencioso que es que no le... Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no has mantenido un diálogo con tu interioridad. No le has querido descubrir la cara al miedo. Porque cuando tú enfrentas eso y tú lo ves de frente y lo hablas y te comunicas contigo misma, es la única manera de superarlo. Bueno, pero hay pacientes que difícilmente lo superan porque de alguna manera lo tienen como a lo mejor hasta en los genes. Pero te voy a hablar de un enemigo silencioso que creo que es el más importante y común denominador de hoy en día, el estrés. También, eso es ciertísimo. Ese también lo quería tocar porque es terrible. El estrés, hay muchos tipos de estrés, obviamente. Hablemos del primero, del estrés en el trabajo. Esa gente que está horas haciendo horas extras porque tienen que llevar la comida, porque tienen que ganar más dinero, porque no les alcanza para el fin de mes. Eso es un enemigo silencioso. Los enferma al final y no los deja tener calidad de vida porque llegan a su casa y llegan malhumorados y llegan atormentados porque no acaban de terminar de concebir cuál es el presupuesto para la familia. De todas maneras, ese estrés es uno, pero está el estrés emocional, que es tremendo, que lo produce cualquier tipo de conflicto. Cuando tú tienes un conflicto enfrente que no solucionas, porque el conflicto no es que se va a acabar. El problema es que tú tienes que tener las armas para solucionar el conflicto. Y al no tener las armas para solucionar el conflicto, la persona cae en ese estrés porque no sabe cómo hacer. Exactamente, y ahí hay otro enemigo silencioso que para mí también es terrible. Empiezas a consumir fármacos y no te das cuenta que esos fármacos, aunque hayan sido bajo prescripción y todo, son cosas que hay que tomar con muchísimo cuidado. Yo creo que el fármaco es algo que mientras más lejos lo tengas, mejor es. Yo creo que todo lo que es natural, todo lo que llegar a sentir tú y analizar tus propias problemáticas es mucho más saludable que estar ingiriendo este tipo de cosas simplemente para evadir o para no estar presente. Porque la gente se automedica. Recuerda que estamos en una sociedad que la gente dice, chica, tómate eso porque me lo recomendó el médico y puedes dormir estupendo. Y resulta que realmente es adictivo. Entonces las personas tienen que tener conciencia de no automedicarse y sobre todo, ahora que estamos terminando la conversación, de tomar en cuenta estos enemigos silenciosos que tanto nos afectan a nuestra vida cotidiana. Así es, Leo. Pues la conversación ha estado interesantísima y ojalá los amigos oyentes puedan sacar algún provecho de ella. Bueno, gracias por todo, Leonor. Me encanta siempre conversar contigo. Hasta luego, señores. Hasta luego.